que era una excelente noticia porque significa que el país eventualmente podía volver al mercado de capitales y buscar financiamiento. Pero vemos cómo el resultado electoral generó muchísima preocupación en los mercados y entonces lo que está de por medio es la posibilidad de que gane una visión del correísmo que propone una política cortoplacista, una política que probablemente echaría abajo el acuerdo con el Fondo Monetario, probablemente declararía una moratoria con la deuda, algo que ya lo hicieron en su momento. No hay que olvidar que Rafael Correa expulsó al representante del Fondo Monetario Internacional al inicio de su presidencia. También declaró una moratoria en 2008, cuando tenía recursos para pagar, no pagó la deuda. Y finalmente también aplicaría una emisión monetaria para poder financiar gasto público, emitir ecuadólares. Toda esa política que genera actividad económica en el corto plazo tiene un costo muy alto en el mediano y largo plazo, puede implicar incluso una crisis bancaria y una desdolarización. Entonces, esa posibilidad de que existen esas políticas preocupan a los inversionistas. Significa que probablemente no reciban el pago por el dinero que le han prestado al país, y eso se ve reflejado en el riesgo país. 8:12. Y en esa línea, entonces, ¿qué nos espera a los ecuatorianos? ¿Cuál sería su mensaje en la línea precisamente de lo que usted habla con el incremento del riesgo país? Porque también, de acuerdo a lo que se conoce, influye en las tasas de financiamiento economista. Sí, primero hay que entender qué es el riesgo país y por qué me afecta, porque muchas personas dirán, ¿y eso a mí qué me importa? Bueno, el riesgo país lo que implica, lo que mide es el riesgo de que un país no pague sus deudas. ¿Y por qué nos debe importar? Porque el riesgo país determina cuál es la tasa que el país paga por ese financiamiento, qué tan caro le cobran. Y cuando hay un riesgo país muy alto, significa que le cobran caro, significa que hay que cobrar en el país más impuestos para poder pagar esos intereses. ¿Y por qué necesitamos ese financiamiento externo? Porque un país necesita hacer obras de obra pública, infraestructura, una hidroeléctrica, una carretera, un puerto, este tipo de construcciones se hacen con capitales de financiamiento internacional. Sin eso no hay cómo hacer esa obra pública. Entonces, tener un riesgo país alto es mal negocio, porque implica que hay menos financiamiento disponible para la obra pública. Eso lo sentimos los ciudadanos con menos obra pública. Y significa además que hay que pagar más por el crédito que se ha solicitado, por los dineros que ya nos han prestado. Eso significa más impuestos para poder pagar esos intereses incrementales. Países como Colombia o Perú, por ejemplo, tienen riesgo país muchísimo más bajo que el ecuatoriano, y eso les permite financiarse muy barato. A los colombianos, sobre todo a los peruanos que manejan muy bien sus finanzas públicas, se les cobra muy barato, se les presta el dinero con bajas tasas de interés, la tercera parte que al Ecuador. Y además hay abundante financiamiento para los proyectos que ellos quieran hacer. En el caso ecuatoriano, en la actualidad todavía ni siquiera nos quieren prestar porque el riesgo es demasiado alto, y cuando nos prestan a tasas muy altas. El mal pagador paga caro. Es una muy mala política ser mal pagador. Y el Ecuador lamentablemente ha hecho gala de ser mal pagador, incluso la última vez en 2008, cuando teníamos los recursos, estábamos inundados de petrodólares por taras ideológicas, se decidió no pagar la deuda y a ponerle otra mancha más al tigre como un país que no maneja bien sus finanzas públicas. Lo que no entendemos, economista, ¿cómo la ciudadanía sigue votando de pronto por quienes generan este tema de incertidumbre, de las afectaciones que podrían darse en la economía del Ecuador? Yo creo que lamentablemente estos temas técnicos no preocupan a la ciudadanía y además no los conocen a profundidad. No tienen por qué ponerse a estudiar cómo funciona el riesgo país o qué implicaciones tiene. Y al final del día eso termina afectando significativamente, porque vemos que las consecuencias las pagan los ciudadanos, pero claro, no relacionan la causa y el efecto. No saben por qué no hay obra pública, por qué no se puede hacer más inversiones, no saben por qué los impuestos siguen subiendo cada momento. Simplemente le echan la culpa a la persona que está en Carondelet de ese momento y no se dan cuenta de las políticas y del impacto, porque además otra cosa perversa de este mal manejo fiscal es que el impacto dura años. No es un impacto porque dicen, sí, pero le están echando la culpa a alguien que dejó el poder ya hace casi 10 años. No, el ser mal pagador, el Ecuador ha implicado que tenga un riesgo país mucho más elevado por muchísimos años. El Ecuador tiene un récord histórico de defaults, es decir, de no pago de sus deudas.
y eso hace que el riesgo país no pueda caer a los niveles de Perú o de Colombia. Y es lamentable que no, en lugar de tratar de limpiar nuestro nombre como un país responsable que cumple con sus obligaciones, más bien hacemos lo contrario. Cada que se puede se vuelve a mencionar y llegan candidatos irresponsables, cortoplacistas, a decir, no podemos pagar la deuda o no queremos pagar, esa plata la vamos a usar para invertir en otras cosas, cuando realmente el financiamiento lo usamos para invertir. Fue justo dinero para poder invertir en obra pública. Y ahora, una vez que nos toca pagar, sí, ya no queremos. El rato de endeudarse son muy agilitos, pero el rato de pagar dicen, ya no quiero pagar. Economista, y en esa línea, de pronto podría haber un poco de tranquilidad por el tema de la conformación de la Asamblea Nacional, porque independientemente del que gane, va a tener una buena representación, y eso impediría que de pronto se vayan a tomar algún tipo de medidas que vayan a línea de que pueda afectar la economía del Ecuador. Bueno, la conformación de la Asamblea, vamos a tener 2 bloques grandes, pero ninguno va a tener mayoría por sí solo, lo cual es positivo. Significa que tienen que negociar, que tienen que escuchar otras voces, que aquí no pueden hacer lo que les da la gana, porque ya vimos, ya tuvimos asambleas en el pasado donde solo recibían órdenes del Ejecutivo. Eso no funciona, no importa quién llegue a Carondelet, se necesita ese proceso democrático de discutir las leyes, de escuchar otras opciones. Lo caso contrario, cuando un solo bloque hace mayoría por sí solo, es cuando se pueden dar abusos o no se toma el tiempo de analizar las consecuencias de las decisiones políticas. Entonces yo sí creo que por el lado de la Asamblea hay cómo llegar a consensos, por supuesto, al haber 2 bloques grandes, el desafío está en convencer a bloques afines pequeños, pero al final del día va a ser un proceso saludable de discusión natural que tiene que existir para que una ley sea adecuada. 8:18. Economista, ¿cómo estaríamos viendo esa segunda vuelta? ¿Cómo usted la analiza? ¿Cómo usted la proyecta? Allá a 2 meses de ir nuevamente a las urnas. Mire, yo creo que los resultados de la segunda vuelta son absolutamente inciertos. Todo es posible. Y todo depende de qué campaña hagan los 2 candidatos. Ambos candidatos tienen que cambiar su estrategia. Los votos que tienen que conseguir este momento son de aquellos que no tienen preferencias fuertes. ¿A qué me refiero? Daniel Noboa tendrá que buscar votos no en aquellos fuertemente anticorreístas. Los que son fuertemente anticorreístas van a votar por Daniel Noboa. Por ejemplo, quienes votaron por Andrea González, que hizo su campaña en una palestra anticorreísta, muy probablemente van a terminar votando por Noboa, independientemente de lo que haga Noboa. Y por el otro lado, Luisa González tampoco tiene que ir a buscar aquellos votos fuertemente correístas, porque los votos fuertemente correístas ya son de ella. Ese es el piso fuerte que tiene. En donde tienen que buscar, ambos candidatos tienen que buscar convencer, es en aquellos que no son ni fuertemente correístas ni fuertemente anticorreístas, los que pueden votar por cualquiera de las 2 opciones y que estarán buscando y esperando a ver cuál es la mejor opción, qué ofrece cada uno y tomar una decisión. Ahí está el desafío. Entonces implica cambiar la estrategia, alejarse de los extremos e ir hacia el votante mediano, hacia el centro. En el centro va a estar el triunfo en convencer a ese 1.100.000 habitantes que no votaron por ninguna de las 2 opciones, que no votaron por Luisa y tampoco votaron por Daniel Noboa. Perfecto, 8:20. Le queremos agradecer al economista Alberto Acosta, analista político y económico sobre estas elecciones 2025. Gracias, economista, por su experticia el día de hoy. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. 8:20. Ahí dice el economista, son inciertas las estadísticas o resultados que podrían darse en el segundo debate, pero precisamente porque es lo que hoy estamos viviendo. Es un resultado bastante apretado y no es mucha la diferencia entre ambos candidatos. Oye, aunque de pronto, como decía el economista, hay ciudadanos que no sabemos conocemos sobre el tema del riesgo país, de la elevación. Alguien dice, no me importa si sube o baja. ¿Cuál es la política que tienen cada uno de los...? Pero el tema es que si, por ejemplo, el aumento del riesgo país, ¿qué significa? ¿Qué significa de que, por ejemplo, las tasas de financiamiento suben? Si usted, por ejemplo, tiene un crédito que está pagando de un banco y el riesgo país se incrementa, usted le va a incrementar el cobro de la tasa de interés. Esto es bastante preocupante en el marco de lo que han señalado los expertos en economía, como el economista
Acosta y otros economistas, lo he escuchado también el señor Larry Yumibanda, de que siempre hablan sobre el tema del riesgo país y que es interesante siempre en la línea de bajar el riesgo país. El riesgo país estaba, como decía el economista, hasta antes de las elecciones estaba en 900 puntos. Mire usted. Y eso que el señor Noboa cuando asumió la presidencia llegó casi a 2.000. Mire, y usted veía y en ese lapso de créditos. Trató de hacer de bajar y bajar y llegó hasta los 900. Por eso que los créditos generaron mayor punto de interés, tenían mayor grado de interés precisamente por esto, oiga. Por el tema del riesgo país. Es un poco el tema económico, ¿no? Que muy poco conocemos porque realmente no somos expertos. No, y no nos interesa. Dice, a mí qué me importa el tema, pero en realidad influye. De la gente que conoce y maneja crédito, sí les afecta y conoce el tema, ¿no? Y es lo que decía el economista, ¿no? Aquí usted tiene que evaluar, si es que tanto nos interesa la economía de este país, ver cuáles son esas políticas económicas que tienen cada uno de los candidatos. El que